¿Cómo se llega a ser jugador de baloncesto profesional? Creo que había un componente importante de trabajo. Era difícil entrenar más que yo. El peer pressure, ¿no? La presión de la gente que estás contigo, sí. Eso te ayuda un montón. Que esa persona que está al lado tuya, que te vas a pegar 12 horas de viaje en un autobús, tal, que seas colega, eso es importante. Entonces, cuanto antes pase eso, mejor, ¿no? Y después que cada uno tenga claro o esté cómodo con su rol. Eso bien llevado es muy importante y mal llevado es una piedra en el zapato. Me respondió el entrenador del Liverpool y él me dijo, pero estás lesionado, tal, ¿por qué no estás jugando? Y digo, mira, éramos un lunes, digo, el jueves estoy allí. Y entrenamos. Y entrené el jueves y el sábado jugué. Fue una muy buena idea irme al NBA, pero la mejor idea, que eso fue un poco suerte, porque yo tampoco sabía dónde iba, era que fui a San Francisco. ¿Cómo te financiaste el NBA? Y era Semana Santa en Sevilla, sonaba, o sea, porque la Cuesta Rosario, una banda de cosas, sonaban allí y tal, y me preguntó el otro, what's the noise, ¿no? ¿Qué es el sonido? Y le dije, no, una obra. Digo, ¿cómo le explico yo a lo que está pasando por aquí, sabes? Un caso así extremo que hemos tenido lo hemos puesto en la Feria de Sevilla. Y una jarra de rebujito para un bar, si vale, vamos a poner un ejemplo, 12 euros, de margen son unos 6-7 euros. En la incertidumbre, ¿a qué te agarras para seguir adelante? Esa es buena pregunta. Ser deportista profesional seguramente va a ser una consecuencia, no va a ser el fin, o sea, no va a ser un objetivo como tal, debería ser una consecuencia. Si no te gusta el problema que estás intentando resolver, o si no te gusta la industria en la que estás, o los clientes con los que tienes que hablar, te vas a quemar. Nadie es mejor que tú en ser tú. En el Renacimiento se pensaba que un hombre culto y educado debía tener conocimientos en múltiples campos. Sin duda creo que eso te prepara mucho mejor para la vida, que rara vez es unidimensional. El otro día escuché una definición del hombre perfecto que me gustó mucho. Mente emprendedora, cuerpo de atleta y alma de artista. Nuestro invitado de hoy cumple al menos 2 de esos requisitos, habiendo sido jugador de baloncesto profesional y ahora emprendedor en serie. Antonio Bustamante, muchas gracias por acoger al Descalzo. La primera pregunta que te voy a hacer es obvia. ¿Tienes alma de artista? Pues supongo que sí, modestamente, pero yo creo que todo emprendedor o todo el que está suficientemente loco como para montar un proyecto desde cero tiene ese componente creativo, ¿no? Al final un artista es crear algo desde cero y expresarse un poco lo que tiene en la cabeza. Pero bueno, mi madre pinta, mi abuelo pintaba, supongo que a lo mejor por ahí me viene un poco, pero sí, yo creo que el componente creativo aplicado a los negocios también que está ahí, también es un componente importante a la hora de afrontar esa incertidumbre que tiene cualquier proyecto desde cero. Vamos a empezar por el principio. Tú no siempre has emprendido y en tu juventud te dedicaste al deporte profesional, al baloncesto. ¿Nos puedes contar un poco cómo llegaste? En un viaje con mis padres en verano, en típico hotel de había 1000 niños haciendo una actividad, había baloncesto, lo probé, me gustó, me compraron la típica canasta que pones en el garaje de tu casa y me volví loco con el deporte. De forma un poco natural es lo que más me apetecía hacer, ¿no? Y con mis mejores amigos, que era jugar baloncesto, ya después un poco todo lo que venía a partir de ahí, pero el baloncesto era el eje, esa pasión, ese deporte tan bonito bajo mi punto de vista, que al final juegas con tus amigos. ¿Cómo se fue eso profesionalizando? ¿Cómo se llega a ser jugador de baloncesto profesional? Es algo que es un poco una consecuencia o es una casualidad. Nunca suele ser bajo mi punto de vista, nunca suele ser un objetivo, ¿no? Tú no siempre lo ves aspiracionalmente, quiero jugar en la ACB, quiero jugar en la NBA, ¿no? Como sueña un niño que está en su casa con su pelota, pero nunca es algo que tú te digas, voy a conseguirlo como fin último, ¿no? El fin es pasártelo bien y jugar. En cadete de segundo, ya un poco ahí te haces más hombre, ¿no? Te cambia un poco toda... Y ahí ya es cuando pues empezabas iba con la selección española,
ya un poco empezaba a jugar con hombres, porque ya con 15 años pues jugabas en categoría pues, senior, que a lo mejor no eran profesionales, pero ya eran amateurs, y ya competías con hombres, ¿no? Y ahí pues ya empezabas a escuchar o a hablar de lo que es ser profesional o que existía esa posibilidad. Y ya a partir de ahí un poco de forma, ya te digo, muy orgánico, muy natural, con 16 años, ya el Caja tenía un equipo EVA, ¿no? Que es como era en ese momento la tercera liga en España, la tercera cuarta, y ya ahí pues me pagaban 400 euros al mes. A partir de ahí pues se te van abriendo puertas y vas viendo en qué liga juegas y ya hay un momento que sí, bueno, pues sobre todo cuando te tienes que desplazar o irte a otra ciudad a vivir, ¿no? Yo el primer sitio que me fui a Mallorca con 18, 19 años. Ya ahí pues te separas de tu familia, ¿no? Entonces claro. Ahí pues empiezas a vivir solo en un sitio en el que te pagan por jugar baloncesto. Y claro, eso es un cambio bastante importante porque de repente ya, eso si juegas bien todo el mundo está contento, si juegas mal ya te exigen, ¿no? Como es lógico. Y pasa de algo totalmente lúdico y que juegas con tus amigos con compañeros de trabajo que también han sido tus amigos, pero que ya es profesional y la gente está allí por ganar dinero, ¿no? Entonces, esa transición suele ser muy orgánica hasta que un momento ya de repente te ves ahí entrenando 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y compitiendo, ¿no? Al máximo nivel ya, y ya era pues semana a semana, ya un poco tu vida se define en hay que ganar esta semana, hay que jugar, hay que prepararse bien, hay que tal, y vas un poco evolucionando ahí, ¿no? Pero esa transición desde esa juventud que vas jugando con tus amigos y lo haces por puro placer, de manera un poco orgánica te encuentras ahí de repente compitiendo y alguien te paga porque juegues, ¿no? ¿Qué crees tú que te separó a ti de otros muchachos que, igual que tú, podían tener ese sueño? Creo que los que un poco fuimos destacando más, creo que había un componente importante de trabajo. De horas, ¿no? Entonces era difícil entrenar más que yo, pero lo que pasa es que para mí era un juego. Entonces creo que esa evolución del cuerpo y ese componente físico te viene de trabajarlo. Eso no tiene. Después tiene componente genético de, oye, si pues tú mides 2,10 metros y tal, estás más pues te va a ser más fácil a lo mejor destacar más en un deporte de baloncesto que se prima mucho la altura, ¿no? Ahora por ejemplo en la NBA pues Stephen Curry, ¿no? Ha cambiado el juego, un tío de 1,90 simplemente por la puntería o la capacidad que tiene de tiro. Pues eso me parece que viene del trabajo. O sea, Stephen Curry, ¿por qué mete más que? Pues seguramente porque haya hecho más tiros que nadie y tiene un componente genético y un componente tal que se le da bien y tiene ese talento, ¿no? Entonces, por responder un poco a tu pregunta, yo creo que el trabajo es una condicionante, la capacidad un poco innata que tú tengas de coger las cosas, el talento y tal, y después el componente, creo que es muy difícil también competir con alguien cuando le gusta mucho, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho. Claro. No me esperaba esta respuesta, yo pensaba que quizás para llegar a nivel profesional sobre todo, ¿no? Sí que tenías que tener una serie de actitudes, pero en tu caso es currar, currar y currar. Sí, o sea, yo creo que el talento innato que tú tengas, por ejemplo, en el caso del baloncesto, pues la puntería para tirar a canasta, la capacidad para botar, la explosividad que tú tengas y que puedas para moverte, para ser más rápido, pero creo que hay un componente muy importante de trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que suele ser que cuando eres chico, pues se te da bien de forma un poco, a lo mejor, innata o te lo pasas muy bien, juegas con tus amigos y tal, y ahí como se te da bien tal, pues sueles estar en una predisposición para entrenar más, mejorar más, y eso se retroalimenta, ¿no? Hay una estadística que a mí me gusta mucho, que es de los jugadores de hockey. Hay un porcentaje, creo que, no recuerdo ahora, seguramente me equivoque, pero creo que el 70 o 80% de los jugadores de hockey profesionales han nacido los 6 primeros meses del año. Entonces, eso es porque como están más desarrollados físicamente, son mejores, ¿no? Con la gente de su año. Como son mejores, pues a lo mejor destacan más y les entrenan más, porque como destacan más, pues los chicos, y al final eso se retroalimenta, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho el deporte y me gusta mucho entrenar, y para mí es como tú dices, ¿no? Es algo totalmente de ocio. Pero cuando he tenido esa presión, esa, digamos, obligación, se ha convertido en un lastre, se ha convertido en algo negativo en mi vida. ¿Te llegó a pasar algo así?
Hay momentos en que sí, ¿no? Hay momentos en los que al final echas de menos tu casa, echas de menos... También un componente muy difícil durante, pues yo sé, de los 18 a los 26, es que tu juventud cambia mucho, ¿no? Porque no puedes... Eso, al final tú ves como tus mejores amigos tienen pues se van de Erasmus, salen cuando quieren, la típica vida, ¿no? Un poco de estudiante, no sé qué, que ellos por otro lado pues te ven a ti y te dicen, hostia, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Pero siempre... Entonces, hay momentos en los que tú dices, hostia, pues me apetecería tener un poco ese enfoque más lúdico, volver a no tener esa presión, ¿o no? O sea, siempre navegas un poco entre esos dos mundos. Pero al final, si te gusta mucho lo que haces, siempre vuelves a... ¿sabes? Al final escuchas el balón botando, escuchas no sé qué, y eso te gusta, ¿no? Entonces por eso vuelves a eso también. Algo que es muy importante y que te hace también mucho reconducir eso y llevarlo muy bien es el componente de equipo, ¿no? Cuando tú, al final, en un baloncesto son 12-15 personas enfocados en conseguir pues, llegar a lo más alto de la clasificación o el objetivo que sea, eso también... Es muy bonito y te lleva mucho a momentos en los que no estás tal, reconducirte y el peer pressure, ¿no? La presión de la gente que estás contigo, sí. Eso te ayuda un montón. ¿Qué lecciones te ha enseñado el deporte? Pues el esfuerzo, ¿no? Como un poco hacia donde quieras llegar, pues lo importante que es la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo en equipo. Creo que trabajar en equipo es un skill bastante importante, ¿no? Entonces empatizar con el otro, cómo está. Al final, el baloncesto es 5 contra 5. Entonces entiendes que tú seas muy bueno o muy malo, depende de los otros 4. Entonces claro. Yo creo que eso también me ha dado desde muy muy pequeño la suerte de viajar mucho. Yo tenía la suerte de vivir en 10 ciudades diferentes. Joder. Yo eso lo veo como una suerte porque conozco España entera, jugué un año en Inglaterra, después con la selección española, por ejemplo, pues viajábamos un montón. Y yo que siempre tenía esa curiosidad un poco por viajar, pues de forma natural pues lo vivía. Entonces creo que eso es una herramienta buenísima también como formación personal. Hay una cosa muy interesante que es el tema que has comentado del trabajo en equipo, ¿no? Porque es verdad que otros deportes individuales sí que te pueden dar las otras dos cuestiones que has mencionado, pero el trabajo en equipo, que después quizás te haya venido muy bien para el tema emprendedor, es fundamental. ¿Cómo era la gestión del equipo? Pues ahí era muy curioso, ¿no? Porque cuando tú empezabas, o sea, yo con 17, 18 años ya empecé ahí con el equipo primero, ¿no? El de ACB de aquí del Caja de Sevilla, entonces viajaba con ellos y entonces veías a los más mayores, ¿no? Cómo se fijaban, cómo uno te recogía, cómo... Entonces, algo así, cosas que yo aprendí era desde primera hora intentar crear esa cultura o intentar acelerar ese bonding, ¿no? Esa hermandad cuanto antes. Eso es algo importante, ¿no? El tema del ocio, oye, irte a tomar una cerveza, charlar, salía un día por la noche, eso era importante. Claro. ¿Sabes? O sea, tener que al final, que esa persona que está al lado tuya, que te vas a pegar 12 horas de viaje en un autobús, tal, que seas colega, eso es importante. Entonces, cuanto antes pase eso, mejor, ¿no? Cuando ves el Madrid de fútbol, no sé qué, tal, ves mucho que los equipos buenos, los equipos grandes, normalmente, otras veces no, son gente que después se va a cenar juntos, claro. Son amigos, ¿no? Entonces, igual es muy difícil. Si tú estás compitiendo con alguien y eso es un grupo de colegas, pues al final se nota, ¿no? Entonces, eso después el tema, por ejemplo, el baloncesto es algo que aprendes muy pronto y que después también creo que se habla poco de eso, es el tema de los roles. Te das cuenta de la importancia de eso, porque al final uno a lo mejor si tiene una expectativa que después no se cumple, pues esa persona no está contenta o no está... Entonces intentar tener a todo el mundo enganchado, conectado, desde el punto de vista primero personal, ¿no? Porque has tenido ese hermanamiento o llegas a tomarte algo y eres más, pasas un poquito más colega o un poquito más amigo. Sí. Y después que cada uno tenga claro o esté cómodo con su rol. Eso bien llevado es muy importante y creo que aporta mucho, y mal llevado es una piedra en el zapato. Muy bien, entonces llega un momento en el que dejas el baloncesto profesional
¿Y cómo continúa la historia? ¿Te lanzas a emprender directamente? Durante el baloncesto, tuve mi primera experiencia profesional o empresarial, que yo cuando tenía 20 años tenía algo, unos pocos, o sea, un pequeño ahorro, ¿no? Porque ya ganaba algo de dinero. Entonces, con un grupo de socios, yo estaba 100% en ese momento enfocado en el baloncesto, pero sí participé, ¿no? Y sí un poco nos pusimos unos cuantos de acuerdo y montamos un bar, una terraza de verano en Sevilla, que se llama Puerto de Cuba. Y entonces tuve la suerte que mientras estaba jugando a baloncesto y estaba estudiando, pues mientras que jugaba a baloncesto estudiaba la carrera por la universidad a distancia, ¿no? Porque no quería dejar de estudiar. Estudiaba administración y dirección de empresas, pues monté o era partícipe de una empresa, ¿no? O montamos una empresa. Entonces, ya durante esos años decidí que iba a hacer, o sea, que iba a jugar. Yo empecé con 17 años profesional, que más o menos a los 27 o me planteé la posibilidad de hacer un MBA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo decía, oye, ¿puedo seguir jugando al baloncesto? En ese momento estaba jugando en segunda división de baloncesto en España, y entonces estaba bien, me encantaba lo que hacía y tal, pero yo decía, oye, pues juego hasta los 35 más o menos, o paro ahora y un poco me engancho al mundo profesional ahora con 27, 28 años y ya empiezo en una edad un poco más temprana, ¿no? Claro. Eran un poco las dos posibilidades. Digo, mira, o no lo hago y sigo hasta alargar la carrera lo máximo posible, y ok, porque era una vía también que estaba bien, o paro. Y entonces me decidí parar, o sea, decidí estudiar esa posibilidad y me fui un año a jugar a la liga inglesa. Porque para estudiar el MBA me hacía falta o un certificado de inglés o haber trabajado cierto tiempo en un país anglosajón. Entonces dije, bueno, pues voy a trabajar a un país anglosajón y voy a jugar baloncesto allí a la liga. De lujo. Y esa es una historia curiosa y graciosa, porque al final yo ahí, digamos que aquí apenas españoles iban a jugar allí. La liga inglesa en Europa está bien, pero no es de las principales. Y entonces yo mandé un email a 10 equipos, pues a los que yo veía que más o menos podía tener encaje por mi posición, por tal. Me respondieron 5. Me acuerdo que me decían como, ¿esto es una broma o es de verdad? O está como que no, ¿sabes? Como que no es un método normal, normalmente está el tema de los agentes y tal, ¿no? Me respondió el entrenador del Liverpool y él me dijo, pero estás lesionado, tal, ¿por qué no estás jugando? Y digo, mira, éramos un lunes, digo, el jueves estoy allí. Y entrenamos. Y entrené el jueves y el sábado jugué. O sea, fue como súper tal, ¿no? Y ya estuve allí 6 meses, aprendí inglés, que al final yo entrenaba por la mañana y por la tarde iba a una academia de inglés. Sí. Liverpool tiene un acento bastante complicado, bastante duro. Entonces, si aprendes el Liverpool, aprendes en cualquier lado. O sea, que si hablas inglés allí, puedes hablar. Y ya allí, pues apliqué a las escuelas de negocio americanas, hice un poco el proceso ese, que es un poco tedioso. Ya había acabado la carrera por la Universidad de Francia y ya decidí o me uní a HALT, una escuela de negocio que tenía 5 campus alrededor del mundo, y podías estar todo el año en uno o podías estar 8 meses, 2 y 2, ¿no? Entonces yo decidí irme a San Francisco y después podía elegir durante el año, pero terminé yendo a Shanghái y a Londres. Fue una muy buena idea irme al MBA, pero la mejor idea, que eso fue un poco suerte, porque yo tampoco sabía dónde iba, o sea, sabía dónde iba, pero no el impacto que podía tener, era que fui a San Francisco. Entonces fui a San Francisco en el 2013, era un momento de creación de empresas o de un poco consolidación de Uber, Airbnb y tal, empresas que ahora están ya en el siguiente nivel, y un poco la cuna del emprendimiento tecnológico. De base todo es muy ambicioso, ¿no? Y por eso salen los grandes campeones un poco de la tecnología, han salido de allí, ¿no? Porque de partida allí se monta algo para ser pues top 5, top 10 del mundo, y si no sale, no sale. ¿Cómo es el ambiente en un MBA en una escuela de negocio americana? Pues es muy sano, o sea, como punto de partida te diría que todo el mundo va con muy buena energía. La mayoría, el 90% no era de San Francisco, no era gente local, entonces todo el mundo éramos de fuera. Y muy guay. Después, al estar en San Francisco, estabas muy expuesto. Yo, por ejemplo, hice mis prácticas en Adobe. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, estás en San Francisco, entonces allí es fácil estar en contacto con, pues yo me acuerdo, un día estaba viendo un partido de baloncesto en un bar y me puse a hablar, estaba solo y me puse a hablar con las 2 personas que estaban al lado, uno trabajaba en Twitter y otro en Facebook. Un MBA, como funciona normalmente, es tienes 4 o 5 horas de clases al día y lo que tienes muchos trabajos en equipo.
Entonces, son equipos de... Cada mes, cada 2 meses te hacen un equipo de 4 a 6 personas y estás todo el día haciendo trabajo en equipo. Y cada clase tienes un trabajo en equipo que pues tienes un deadline, una presentación. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una presentación de cómo mejoraríamos nosotros Tesla. ¿Sabes? Entonces yo me puse... ¿Cómo mejoraréis? ¿Cómo mejorar? O sea, hacer un análisis financiero y lo que estaban haciendo. Y era muy interesante. Yo no conocía Tesla, no conocía un montón de cosas que de repente estás súper expuesto. Claro. A eso, y vas allí a hacer la presentación y aparte, yo por ejemplo, tenía mi inglés era bueno, o más o menos, pero no tenía, por ejemplo, la confianza de hablar en público. Me ponía súper nervioso. Y el primer día del MBA te dicen, oye, delante hacen un auditorio, ponen las 180 personas y cada persona tiene que presentarse, tiene 5 o 10 minutos para presentarse, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que el día anterior no dormía, estaba súper nervioso de eso, pero una vez que te empuja mucho a salir, se habla mucho allí de la zona de confort, de salir de la zona de confort, entonces muy acelerado y estás expuesto a un montón de cosas. Yo aparte de eso iba con esa energía de... En San Francisco aparte pasaban muchas cosas, entonces yo me apuntaba a todo. O sea, un bootcamp de robótica, no tenía ni idea de robótica, pues iba. Ahora en Stanford hay, claro, Stanford está a 1 hora, vas al campus, está todo claro. Entonces esa fue la suerte. La elección pues yo estaba un poco más orientado a Nueva York y por ejemplo a mí había un programa de becas de la Junta de Andalucía que si hubiese ido a Dubái me lo pagaba, porque como que Dubái sí lo financiaba para esta universidad y San Francisco no, y ya una vez ahí expuesto pues entiendes o te das cuenta de por qué hoy día de las mayores empresas del mundo son allí. Claro. Ahora que has comentado el tema de la beca, ¿cómo te financiaste el MBA? Con ahorros míos del baloncesto. Hostia. O sea, que fue a... Sí, había trabajado desde muy joven, jugando al baloncesto, y tenía algo de ahorro y me lo decidí. Es verdad que si eso sí está muy medido, es la posibilidad que te da ese tipo de MBA de después tener un trabajo. Entonces era un riesgo, pero yo, o sea, más o menos, ahí uno de los ratios que te dan es la empleabilidad, ¿no? Pues si haces este MBA, ¿qué puesto de trabajo puedes tener? Sobre todo en Estados Unidos, que hay muy poco paro, hay muchas posibilidades de empleo. Entonces yo decía, bueno, me gasto esto, pero creo que seguramente consiga trabajo y que en cierto tiempo lo pueda pagar. ¿Qué ocurre una vez que terminas el MBA? Me vengo a Sevilla, ahí tenía la opción de quedarme, mientras que estaba haciendo el MBA, mi hermana se quedó embarazada. ¿Tu hermana? Mi hermana, sí. Entonces me acuerdo que hablando allí en San Francisco, la típica llamada tal, el Tito de América, ¿no? El Tito de América. Y yo dije, el Tito de América, no me gusta cómo suena eso. Tío. No me gustó. No, es verdad, no suena bien, ¿eh? Pues yo me veía trabajando allí en el máster y al final tenía mi portátil, estaba conectado al wifi y currando. Entonces yo decía, bueno, pues que esto lo puedo hacer en Sevilla. O sea que... Ya ves. Que estoy igual. Es verdad que ese bootcamp que hay por la tarde que no va, las relaciones, eso no lo tiene. Pero también yo decía, bueno, pues vengo cada cierto tiempo. O sea, un poco me planteé lo que se te mete cuando estás allí pasa mucho tiempo, que es ¿por qué no? Que los americanos de why no. Venga, me lo creo, vamos. Y entonces me vine aquí a plantear de, bueno, me voy a dar un tiempo a intentar o trabajar aquí o montar empresas aquí entonces me dediqué un tiempo a decidir qué hacía. O sea, me apunté a un coworking en el centro de Sevilla, iba con todos los días y ¿qué estás haciendo? Estoy viendo qué hago, ¿sabes? Que no es poco, es un trabajo. Sí, también. sí. No, buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Entonces, yo decía, coño, ¿qué hago? Y ahí una de las cosas con las que me vine de San Francisco, o una tendencia que vislumbré o que veía clara, era la irrupción de Airbnb, incluso cómo podía cambiar las ciudades, ¿no? Un poco lo que ha pasado luego. Allí ya se hablaba en San Francisco y yo pensaba que siendo Sevilla o Andalucía un sitio tan turístico, pues que aquí podía pasar. Entonces con mi hermana Elena, nos pusimos a coger algunos pisos turísticos en los que nosotros lo alquilábamos. Imagínate, yo llegaba a un acuerdo con alguien y se lo alquilaba, por poner un ejemplo, 1.000 euros al mes. Sí. Pero él me daba la posibilidad de realquilarlo. Entonces pues yo ya me ponía a alquilarlo. Yo alquilaba por meses o por tiempo y yo lo alquilaba por día, ¿no? Entonces ahí le sacaba esa rentabilidad. Y... Negocio inmobiliario puro y duro.
Bueno, no es inmobiliario, es más, te diría que de operación, o sea, inmobiliario, tienes que encontrar los inmuebles que sean únicos. Nosotros dijimos, vamos a coger pocos, pero que cada uno de ellos sea único, en cierto sentido, ¿no? Que no sea típico apartamento IKEA que sea muy utilitario, ¿no? Sino que sea, oye, pues este tiene un componente histórico, un componente de ubicación muy chulo, o lo que sea. Y entonces empezamos, pues con los primeros, al principio empezamos con 3, y ahí cogíamos la ropa, la lavamos en casa, o sea, muy rudimentario, pero aprendiendo un poco. Y yo aprendí mucho de cómo venderlo, que al final era por las herramientas de Airbnb, que pues fuimos de los primeros que estábamos en Airbnb en Sevilla. Claro. Pues Booking, después un poco aprendí de eso. Y justo cuando empezábamos y tal, que ya mi hermana siguió liderando y ejecutando eso, que a día de hoy ella tiene una empresa que va muy bien y ya se dedica a gestionar eso. ¿Cuál es la empresa de tu hermana? Seville B&B se llama. Seville B&B. Si quieres alquilar los mejores pisos en Sevilla, ya lo sabe la audiencia. sevilleb.com. Y ahí me salió la posibilidad, ya te digo que al final se unen mucho los puntos, ¿no? Pero yo organicé un evento de emprendimiento de startups. Pues yo venía loco, ¿no? De San Francisco. Tú venías, y claro, yo venía, cualquiera me aguantaba. Y entonces monté un evento de emprendimiento en Puerto de Cuba, oye, que vaya ahí gente a pichear startups, tal, y le da feedback, que ahora también es más normal, pero en ese momento había muy poco, ¿no? Ahora es más común ese tipo y entonces allí uno de los que estaban de jurado, Talal, uno de los fundadores de Glamping Hub, pues me dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo ahora? Pues estoy viendo qué hago, tal. Eso en Sevilla. En Sevilla. Entonces me dijo, pues acabamos de cerrar una ronda de inversión y estamos buscando un director financiero. Ya, pues tal que... Y ya... Glamping Hub es una empresa que se dedica es un portal de alojamientos turísticos de la naturaleza, ¿no? Alojamientos únicos. Entonces, glamping viene de Glamorous Camping, también es David Troya es el fundador, y David es sevillano, estudió en San Francisco, o sea, teníamos muchos puntos en común. Me encantó la idea, ¿no? Y me encantó el reto, porque al final era desde Sevilla, desde la Cuesta del Rosario, que es una calle del centro muy preciosa, muy característica, estábamos consiguiendo glampings, o sea, alojamientos de la naturaleza, para que se publicitaran en un portal, ¿no? Entonces llegamos a tener contratados a 60-70 personas, principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido. Wow. Teníamos un mapa de todos los 50 estados de Estados Unidos y decíamos, venga, vamos. Entonces, eso era un poco el espíritu San Francisco, ¿no? De decir, vamos, tío, no sé qué. Y fue una experiencia brutal, porque primero, o sea, yo no era fundador, no fui de las personas pero desde el principio me creí la empresa como mía. Sí. Y después veía un poco los toros de la barrera, ¿no? En el sentido de que David, que era el fundador y era el que estaba liderando el proyecto, pues yo lo veía de la mano. Creo que cualquier persona que quiera emprender o quiera montar una startup o un proyecto, mi consejo siempre es que se una a una en la que pueda aprender mucho de la persona que está liderando, ¿no? Creo que es la forma más práctica de aprender un montón de cosas ganando dinero porque tienes un salario, es como un máster pagado, ¿no? Sí. Y después sin tener tanto riesgo, ¿no? Porque al final te unes a algo que ya va rodado, ¿no? Y allí aprendí un montón, el proyecto creció bastante y nada, estuve allí casi 4 años. Y después, por ejemplo, pues con David hoy tengo muy buena amistad, él me ayuda un montón, me ayudó mucho a aprender cómo posicionas tu página web, la primera, cuando alguien busca en Wisconsin un alojamiento turístico en la naturaleza, o sea que eso tenía un componente técnico difícil y importante, y después a nivel de operaciones, cómo vas captando todo eso glamping desde Sevilla. Una anécdota graciosa que siempre cuento es yo estaba llamando a un glamping creo que, no me acuerdo del estado, pero ponte que era Wisconsin, un estado de estos, y era Semana Santa en Sevilla, sonaba, o sea, porque la Cuesta Rosario, una banda de cosas, sonaba ahí y tal, y me preguntó el otro, what's the noise, ¿no? ¿Qué es el sonido? Y le dije, no, una obra. Digo, ¿cómo le explico yo a lo que está pasando por aquí? ¿Sabes? Que no... es imposible. No lo haces, ve. No, y después me tengo que pegar una hora, ¿no? Claro. Y entonces... Pero era... A mí ese arbitraje o esa posibilidad de hacer algo que se nos brinda ahora, ¿no? A poder montar algo desde cualquier sitio al mundo entero, me parece fascinante. ¿Qué opinión tienes del mundo VC? Pues, o sea, muy buenas. Creo que son un catalizador de la innovación. Creo que en España está
fatal la traducción, porque al final capital riesgo es todo, ¿no? Todo tiene riesgo. Bueno, pero... En Estados Unidos Venture Capital, ¿no? Que Venture es un poco más aventura o más arriesgado, creo que tiene... Y al final pues son negocios, o modelos en los que invierten en 20, de las cuales van a ir 2 o 3 bien, y esas 2 o 3 bien van a pagar el resto. Que no van a ir tan bien, o algunas a lo mejor morirán, o otras irán más o menos bien. Pero lo que cataliza o capacita a que gente se pueda intentar, o sea, se pueda plantear montar proyectos muy grandes. ¿Te gusta el modelo de financiación VC-backed o preferirías, yo creo que si puedes elegir, no tener que levantar ronda? Depende del negocio. O sea, es que yo creo que, por ejemplo, en Puerto de Cuba o en Seville Airbnb no era necesario OpenAI. ¿Cuánto hay que invertir para ofrecer eso? Pero una vez que lo ofrece, cambia la industria, ¿no? Entonces, ese tipo de producto o de solución requiere una inversión brutal. Depende del modelo, o sea, depende del proyecto. Creo que hay proyectos que es necesario hacer con fondos de inversión porque para crear ese primer producto o ese producto hace falta mucha inversión, ¿no? O para capturar el mercado, porque ves que hay una oportunidad de tiempo en la que puede Airbnb, Uber, al final tenían que capturar el mercado porque hay ciertos modelos de negocio en los que el ganador, ¿no? El winner takes all, ¿no? Es como una vez que hay se activan los efectos de red en la que, o sea, por ejemplo, lo que ha intentado Facebook con Threads, ¿no? De competidores de Twitter, sí. No ha podido. Porque ya los efectos de red de Twitter son imparables, ¿no? Por poner ese ejemplo. Sí. Entonces creo que si tú crees que puedes llegar a un punto en el que o se activen, tenga esa defensibilidad o ya para alguien o se activen unos efectos de red que hagan que tu producto sea mejor cuanto más gente lo use y cuanto más gente lo usa es mejor, ¿no? Y al final eso se retroalimenta, pues yo creo que para eso sí tiene mucho sentido buscar capital, porque en realidad es la única manera, ¿no? Y o sea, tú estás cómodo con esa cantidad de riesgo, ¿no? Con el todo o nada. No he montado proyectos en los que sea todo o nada. O sea, siempre cuando yo, por ejemplo, he montado una ronda de inversión, siempre he tenido mucha confianza en lo que al menos a los inversores no van a perder dinero. O sea, para mí eso es un punto de, oye, esta es la valoración que fijo, al menos a esta valoración creo que voy a llegar y creo que voy a multiplicar por X porque es la rentabilidad que tú buscas. Vale. Pero nunca he montado un proyecto, por ejemplo, en biotecnología, ¿no? Que, por ejemplo, Juan Martínez Barea, que es una persona que admiro un montón, que es un referente aquí en Sevilla, lidera un proyecto que es UDX, que está intentando encontrar la capacidad de detectar el cáncer por sangre desde Sevilla o desde Andalucía para el resto del mundo con un análisis de sangre que te digan si tienes cáncer o no. Y eso puede salir o no, ojalá, y yo creo que va a salir, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Eso merece la pena, ¿no? O sea, sí, 100%. Eso merece la pena. Entonces... Pero no es para todo el mundo. Claro, sin duda. A eso me refiero un poco. Sí, yo no lo sé si me sentiría cómodo en algo tan arriesgado. Si el output, si sale bien, es algo tan bonito como lo que está intentando Juan, sin duda estaría cómodo. Si es simplemente por hacer una red social, que yo qué sé, por montar un TikTok, pues no lo sé, ¿sabes? Porque a lo mejor la misión en sí no me atraería tanto. Estabas en Glamping Hub. ¿Qué ocurre? Ahí con un problema, que aquí también un punto importante es a la hora de montar un negocio, es el timing. O sea, para mí creo que se habla poco de eso, o sea, está bien la idea, está bien el mercado, está bien el equipo, está bien, hay un montón de factores que siempre se hablan al montar una compañía. Creo que el momento en el que lo lanza también es muy importante, ¿no? Entonces, yo tenía un problema, o sea, se había aprobado en Andalucía una ley para aprobar o legalizar, o regularizar, mejor dicho, porque estaba en una situación alegal, el tema de las viviendas turísticas, ¿no? De los apartamentos turísticos y todo esto. Y en los hoteles, pues cuando tú vas a un hotel, siempre das tu DNI y te registras, ¿no? Eso es una directiva europea en la que te tienen que registrar en la policía de cada país por un tema de movilidad. O sea, es una ley a nivel europeo. Sí. Y eso, de repente, el mercado en Estados Unidos ya se había convertido que más o menos la mitad, en algunas ciudades la mitad era apartamentos turísticos y la mitad era hoteles. Entonces yo decía, wow, ahora hay una mitad que va a tener que resolver el tema del check-in sin una recepción. Porque por ley muchos hoteles tienen que estar 24 horas de recepción, otros no, pero siempre, normalmente es un momento, es un pain menos, no es tanto dolor, ¿no? Porque, o sea, no es, para un establecimiento que tiene ahí a una persona esperando, pues hacer check-in, para ti como huésped es un rollo, porque tienes que esperar a lo mejor 10-15 minutos, pero bueno, lo esperas y te das la llave, vas a tu habitación o lo que sea. Pero los pisos turísticos es un rollo porque tú te tienes que desplazar
y tienes que hacer un procedimiento que se tarda de 10 a 15 minutos, que es un rollo, ¿no? A nadie le gusta esperar para firmar tal. Y que después cada entrega de llave también tenía un coste. Entonces yo pensaba, esto creo que porque también en Estados Unidos pasaba mucho, que se terminará haciendo autónomo, en el sentido de que se va a hacer sin estar dos personas delante, ¿no? Se va a hacer de manera remota, y para eso tiene que haber un proceso de verificación y registro de huéspedes, ¿no? Entonces lanzamos una compañía que se llama Check-in, que lo que hace es digitalizar ese proceso en hoteles y en pisos turísticos, pero sobre todo al principio estaba muy centrado en pisos turísticos, ¿no? Entonces, ese fue el primer, después de glamping, todo lo que había aprendido, que también estaba en el mundo travel tech, ¿no? Estaba muy relacionado, y yo estaba un poco rascando mi propia herida, ¿no? Era resolver mi propio problema con los pisos turísticos, que creo que es la mejor manera muchas veces de lanzar un proyecto. Y nada, y es un proyecto que ha avanzado, que por suerte hoy lo usan, no sé, 20.000 hoteles o apartamentos turísticos, lo usan muchísimas en un montón de ciudades y en diferentes países, principalmente en Europa, aunque también en el resto del mundo. Y fue un poco para mí la posibilidad de, con todo lo que había aprendido pues en el MBA, en glamping y con las experiencias mías personales, pues ver un poco si yo era capaz de montar algo o de lanzar o empezar algo desde cero, ¿no? Al final terminas aprendiendo unos skills y unas habilidades que te da esa habilidad de ir de tener la capacidad de crear proyectos y sobre todo entender las causas y efectos de por qué algo puede salir bien o puede salir mal, ¿no? ¿Cuál fue tu rol en Check-in? El fundador y CEO. Fundador y CEO. ¿Levantaste ronda ahí? Sí. Ahí hicimos varias rondas de inversión y fue un modelo, el modelo VC, ¿no? Porque hacía falta ese capital para crear el producto. Tenías que automatizar todo este registro de huéspedes y tal para dar ese producto, ¿no? Entonces era típico de irte a una empresa y decir, mira, yo ya lo he hecho, contrátame y te resuelvo este problema en vez de hazlo tú, ¿no? Para alguien que quiera levantar una ronda de inversión que nos esté viendo, ¿qué consejo le das? Pues yo creo que eso, que al final para el inversor, o sea, siempre se mira mucho desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Pero creo que hay que empatizar mucho o verlo desde el punto de vista del inversor. Entonces creo que el inversor o muchos inversores lo ven como un instrumento financiero. Entonces tú también, como que para ti sea difícil, porque tú lo ves como un proyecto con mucha ilusión, tienes que ver qué rédito o qué rentabilidades le das a la otra persona y qué nivel de seguridad tiene, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender bien el mercado, las posibilidades de entender las etapas que tienes que pasar, porque normalmente una ronda de inversión es para cumplir la primera etapa, ¿no? Y después, después de la primera etapa, ¿qué vas a hacer la segunda? Y después de la segunda, ¿qué vas a hacer la tercera? Y después eso te lleva al final, ¿no? Y que esta persona que invierte o en la primera o en la segunda o la etapa que sea, entienda eso y lo comparta. Si tú ofreces algo, tanto para un trabajador, un socio o alguien que va a invertir, algo que tú dirías que sí. Claro. Es algo con lo que tú, a nivel de honestidad y tal, vas a estar muy cómodo. Entonces, claro, te diría esas dos cosas. ¿Hay algún consejo para camelarte al inversor? Al principio tienes hipótesis, ¿no? Entonces tienes hipótesis, tienes que tener experimentos para validar esas hipótesis y escenarios en los que, imagínate, tienes 10 hipótesis y decir, mira, si de estas 10 me funcionan estas 3, tiro por aquí. Si me funcionan estas 4, tiro por aquí, ¿sabes? Entonces creo que si tú tienes la visión de, oye, yo creo que el futuro es este y que puedo ayudar a que esto pase porque puedo crear este producto, y estas son las etapas. En esa primera etapa, normalmente el inversor invierta en el equipo, porque un equipo siempre va a ser, con una mala idea, siempre va a ser mejor que una buena idea con un mal equipo. Siempre. Entonces creo que al principio es el equipo. Depende un poco de la etapa, es como lo que creo que tienes que vender o saber transmitir a ese inversor, ¿no? Pero creo que eso, si tú transmites bien las hipótesis que quieres validar, ¿no? Y que quieres testear y que vas a usar ese dinero para testearlas y que al final, si tú lo das todo, pues tampoco o sea, y ese es tu planteamiento, tú como emprendedor tienes el coste de oportunidad más alto porque tú estás dedicando tu vida en un porcentaje muy alto y con una intensidad muy alta durante un tiempo, claro, que puedes estar haciendo un millón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también se habla poco de eso, ¿no? Que también es una responsabilidad muy grande cuando alguien te da su dinero y cree en ti. Entonces, yo creo que si tú eso lo das todo y tienes una serie de hipótesis, la otra persona lo entiende y vas a por ello, oye, pues si sale bien, genial, y si sale mal,
el fracaso forma parte del éxito. O sea, un poco hacer tu due diligence y que las asunciones que tengas en el business plan sean razonables y ser una persona lógica. Son causas-efectos. Entonces, un business plan al final son hipótesis. Mira, yo creo que si quiero este producto en este mercado, lo vean de esta manera, y el emprendedor, o sea, el inversor lo vea y diga, vale, pues tiene sentido. Y si no, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esta otra por qué? Claro. Y ya ahí al detalle. Pero, o sea, los business plan es para que tú tengas la capacidad de demostrar esa raciocinio, esa causa-efecto para llegar a donde tú quieres llegar. Claro. Porque es imposible adivinar el futuro. Vamos a hablar de lo que tienes ahora entre manos, que es Camarero con Q. Sí, de QR. Cuéntanos un poco qué es Camarero. Pues Camarero es una solución que ayuda a los hosteleros a ganar más dinero y trabajar un poco mejor, o sea, es un poco el objetivo, y a la vez ofrecer la mejor experiencia al cliente final, al comensal. Nace de un poco rascarme mi propia herida, de resolver un problema propio, que era en Puerto de Cuba. Yo siempre pensaba que sería genial o que se ganaría mucho, tanto para el negocio porque ganaría rentabilidad, como para el usuario, el comensal, el poder pedir y pagar desde la mesa, ¿no? El poder llegar a un sitio y en vez de la cerveza, pues la pides y sobre todo esa segunda, tercera cerveza, quieres unos nachos, lo que sea. Y después cuando quieres pagar, pagas y te vas, ¿no? Y a lo mejor si eres autónomo, como yo, pues pides la factura, le das un botón y la tienes y no tienes que poner tus datos con papel y boli. En fin, creo que hay un montón de pasos ahí en el proceso que son muy ineficientes. Ahora ofrecemos una solución completa en la que no depende de hardware, o sea, el bar con cualquier hardware que quiera, como quiere un iPad, quiere un ordenador, puede tener soluciones que conecten a la barra, ¿no? La típica solución que tiene que estar en la barra, a los camareros, en los que los camareros pueden comandar, pueden atender al personal, y el comensal, o sea, las tres patas, para que tú como bar lo puedas configurar de la manera que quieras para rentabilizar o optimizar más tu negocio. En cada vez que un comensal pide desde la mesa, gasta un 25% más, ¿no? Entonces, ¿sí? Eso es bueno porque tú como usuario pues no tienes que esperar y cuando quieres una cerveza, unas patatas o lo que sea, lo pides. Y como hostelero, pues tienes una herramienta que ayuda a los camareros a dar un mejor servicio. Hay momentos en los que por saturación de muchos clientes, el camarero no puede atender a todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces, si tú ya sabes que quieres una cerveza, ¿por qué no la puedes pedir al momento, no? Claro. Entonces, o si quieres esa copa de vino, otras tapas, y muchas veces es algo reptiliano, ¿no? Es algo que tú quieres o no quieres. O sea, tú ves una foto de unos nachos con queso y dices, quiero esto. Y si no la ves, a lo mejor no lo quieres. Entonces, también ayuda mucho a mostrar los productos que tenga el bar y en el momento también de compra que es más interesante para el cliente, que diga, ya, unos nachos, estoy aquí tomando una copa con un amigo, los quiero, ¿no? O eso, también el momento de rotación de mesas, que tú cuando quieras pagar, pues pagas o separa la cuenta con tu típico momento de cada uno paga tanto, pues lo pagas entre tres, cada uno paga lo suyo y ya está. No tienes que descargarte ninguna aplicación, simplemente escaneas el QR y lo tienes directamente en tu navegador, eso es bastante importante, vale. Porque no tienes fricción, pides una cerveza siempre o una Coca-Cola o lo que quieras en menos de 5 segundos. Vale. Y el camarero desde cualquier móvil puede comandar, tiene una comandera para que pueda controlar el negocio desde la palma de su mano, o en la barra también que tenga ese software para gestionar el local, ¿no? Entonces, vale. Es conectar esas tres patas y después también darle un poco de business intelligence, de analíticas al dueño, al gerente, para que tome mejores decisiones. Oye, ¿qué es lo que más vende? ¿Qué es lo que más ganas? Si con lo que más le gusta a la gente es esto, ¿por qué no lo pones en la primera posición del menú? Nosotros queremos crear una herramienta que por 100, 150 euros al mes tengas una solución completa para gestionar todo el negocio y no dependas de ningún hardware, sino que puedas hacerlo con el que tú quieras, ¿no? Vale. O sea que yo como comensal, por ejemplo, llego a un bar que tiene camarero, voy a ver un QR en la mesa y voy a cogerlo, voy a escanear y voy a ser capaz de ver la carta, de pedir y de pagar. Puedes dejar una propina también, que por ejemplo ahora mismo cuando pagas con tarjeta no puedes dejar propina, es muy complicado. Y después también estamos trabajando el tema del loyalty. O sea, si tú siempre, típico cuando has ido a una cafetería te han dicho, oye, te sello esto y a los 5 sellos te regalo un café, ¿no? Pues eso lo estamos creando nosotros con tecnología. Que si por ejemplo un usuario te deja propina porque está muy contento o ha tenido un servicio muy bueno, que pueda dejarte una review directamente y te ayuda a posicionarte mejor en Google Maps o TripAdvisor, que es lo que hace que gente que no te conozca y vaya a tu restaurante. Claro. O sea, es un poco
pensar en el ciclo completo y cómo te ayudamos en cada una de las etapas para que trabajando no menos, sino un poco mejor, o sea, de manera un poco más eficiente, puedes sacarle mayor rendimiento a tu negocio. Un caso así extremo que hemos tenido lo hemos puesto en la Feria de Sevilla. ¿Habéis puesto camarero en la Feria de Sevilla? Sí, sí. Y allí, claro, nosotros ofrecemos 3 opciones para tú como bar ofrecer a la gente que pida desde la mesa. Uno, ilimitado, tú escaneas, pide y pide. Otro, para pedir tienes que pagar, entonces tú como bar, todo lo que te llega está pagado, ¿no? Entonces eso para los bares de copa, por ejemplo, es perfecto, ¿no? Porque normalmente tú te pagas tu copa, yo me pago la mía, ¿no? Entonces tú pides, pagas, te traen tu tal, ¿no? Y después hay otra, que a mí me parece muy interesante, que es el que tú pides y es el camarero o el bar el que te acepta el pedido, ¿no? Entonces el bar siempre tiene control. Entonces en la feria, pues, que es un sitio muy particular, tenía una persona que lo que estaba era así, aceptando, ¿sabes? Y la caseta facturó un 20% más porque con una persona tenía control de todo el negocio porque en la feria, como hay tanta gente, es muy difícil para el camarero desplazarse, ¿no? Claro. De, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tal. Y muchas veces tú estás ahí esperando por el típico que se vive en la feria, jarra de rebujito, ¿no? Y una jarra de rebujito para un bar, si vale, vamos a poner un ejemplo, 12 euros, de margen son unos 6-7 euros. ¡Joder! O 4, ¿no? Ponte, pero que está ahí, ¿no? Que tiene mucho margen. Entonces, cada jarra que no venda el bar son 4 euros que pierde de rentabilidad. De beneficio. De beneficio o de ingresos netos para después repartirlo como el bar estime, ¿no? Pero si el usuario quiere, vamos a poner este ejemplo, una jarra de rebujito, y el bar quiere venderla, ¿por qué no facilitamos eso, no? Entonces eso, estamos creando una solución, sobre todo con el feedback de nuestros clientes, los que gracias un poco a ellos y a medir, ¿no? Usan muchos datos y mucha analítica y mejorando el producto poco a poco para que cada vez sea la experiencia lo mejor posible. Por ejemplo, este mes de diciembre de 2023 nos han usado 100.000 usuarios y eso, y cada vez que alguien escanea un QR, de media son 5 euros de facturación para el bar, ¿no? Entonces lo tenemos en un camping en Italia, por ejemplo, que para tú el servicio de habitaciones lo pides y te lo llevan al camping porque está muy lejos y no puedes pedirlo. Qué bueno. Ejemplo así también gracioso que lo tienen en un jacuzzi y claro, en el jacuzzi nadie pedía nada porque allí no podías poner el teléfono, no tal. Wow. Y ahora el QR, como al final todo el mundo llevamos los móviles, ¿no? El jacuzzi es lo que más vende, porque la gente se pone allí, es un jacuzzi así grande como una piscina, está a gusto, se pone a pedir mojitos o lo que sea, o en sitios de hamacas en la playa, pero bueno, lo más común es bares y restaurantes en los que le estamos dando esa herramienta para que tengan esa facilidad de facturar más y después el control entre las 3 partes, sobre todo los camareros y en la barra, para que sepan en todo momento qué es lo que está pasando y por ejemplo, el bar puede configurarlo. Oye, pues yo solo quiero que me pidan las bebidas. Sí. O a esta hora del día no quiero que me pidan y después sí, o solo eso, por ejemplo las copas es un buen ejemplo, quiero que las copas me las pidan y me las paguen y así todo lo que me sale está pago. Entonces creemos que es una herramienta que llevamos un poco en el mercado, pero que poco a poco estamos mejorando y que pensamos que puede ayudar mucho a los hosteleros. ¿Tenéis competencia fuerte? Sí, hay. Yo esto lo intenté resolver en Puerto de Cuba, pero claro, la tecnología no estaba lista, o sea, no se podía, ¿no? No todo el mundo tenía los datos como tenemos ahora, que es ilimitado y que está, ¿no? Muchas de las competencias son empresas que, digamos que lo hicieron o lo han pensado antes de toda esta evolución, entonces tienen una solución más pensada como core en la barra o en el camarero, ¿no? Y lo otro es como un añadido. Sí. Y entonces nosotros pensamos un poco en nuestra ventaja ahí es que estamos pensando el problema desde cero. Si vas a montar un negocio de este estilo, o resolver la hostelería, o ayudar a los hosteleros a trabajar lo mejor posible y a ser lo más eficiente, ofrecer el mejor servicio, quizá España es el mejor sitio para hacerlo. Porque hay aquí, por ejemplo, nosotros tenemos contado como unas 23 operativas de bares. O sea, hay 23 tipos de bares y seguro que hay más, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que aquí hay mucha tipología de bares, entonces si somos capaces de resolverlo todo y dar una herramienta a ellos, ahora ya estamos expandiendo a otros países como Italia, Reino Unido, Francia, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? De ofrecer esa herramienta. Y también algo muy importante es que como nosotros hemos nacido pues con la tecnología que hay hoy día, ¿no? Nosotros no dependemos de ningún hardware, todo está un poco en la nube, entonces eso también pensamos que nos da una ventaja bastante interesante porque tú con lo que ya tienes, o sea, si hoy eres un bar y quieres probar camarero, puedes usarlo del sistema que tengas hoy. ¿Qué retos y qué nuevas funcionalidades o nuevos proyectos se vienen ahora en 2024?
llegar al segundo escalón, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado el primero, llegar al segundo escalón. Y una vez llegando ahí, pues completando un poco ese software, esa solución integral que midamos, o sea, tener la posibilidad de que un bar nos venga, un hostelero nos venga y decir, mira, si lo pones de esta manera, vas a facturar tanto más. Y que el producto se pague solo. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Si tú planteas algo que se paga solo y que ofrece valor, creo que es un win-win, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos una muestra de clientes, ahora mismo nos usan 100.000 usuarios al mes y tenemos un know-how importante, pero si en diciembre del año que viene nos pueden usar 1 millón de personas al mes. Entonces, volver con lo que te comentaba antes, si llegar al punto de cuanto más gente nos use, somos mejores, y como somos mejores, más gente nos usa. Eso es. Ese sería un poco el objetivo virtuoso. Sí. Ese sería un poco el objetivo del 2024, porque bueno, creo que existe la oportunidad, creo que sobre todo tenemos un muy buen equipo, creo que es de las cosas que más orgullosos, más contentos estamos, creo, todos los que trabajamos ahí. Y bueno, y con humildad, evidentemente, y entendiendo que va a ser muy difícil, pero también con el dogma de por qué no, ¿no? Si es una industria tan grande y creemos que podemos dar un punto ahí de innovación que ayude a mucha gente. En la incertidumbre, ¿a qué te agarras para seguir adelante? Esa es buena pregunta. Pues como dicen los americanos, los first principles, ¿no? Los cuales son los pilares de tu convencimiento. Y entonces vuelvo un poco ahí y ahí vuelvo a decir, vale, sí, esto tengo seguridad. Porque ahí un poco tengo esa certeza o ese convencimiento, mejor que certeza, en la que creo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que con Camarero más de la mitad de los bares terminarán poniendo una solución para que el usuario pida desde la mesa, porque creo que tiene mucho sentido. Creo que ganan muchas partes y creo que hay que entender el cómo y el por qué y entender muchas cosas, pero tengo ese convencimiento. Entonces, en momentos de incertidumbre o de que las cosas vayan peor tal, creo que eso va a pasar, ¿no? Entonces, esa incertidumbre que te viene, me acojo o intento volver a los pilares por los que me baso un proyecto, ¿no? Y en los que tengo un convencimiento y que también, antes de lanzar el proyecto, he dedicado mucho tiempo a pensarlo y a tener esa certeza o ese convencimiento, porque el timing y el momento y el tamaño del mercado y un poco como también lo que me dice también mis propias intuición, sí, o el gut feeling, ¿no? De decir, oye, yo creo que esto va por aquí. Si uno es un poco eso, vuelvo y tiro, ¿no? Pero hay muchos momentos de incertidumbre y de oye, ¿y si me equivoco en esto? Me equivoco en tal, ¿no? Y lo que suelo volver es a eso. Un consejo para alguien que nos esté viendo y quiera ser deportista profesional. Ser deportista profesional seguramente va a ser una consecuencia, no va a ser el fin, o sea, no va a ser un objetivo como tal, debería ser una consecuencia, porque lo importante es disfrutar de cada día de entrenamiento, de cada partido, si después llega, genial, pero por estadística pura lo más normal es que no se consiga, ¿no? Un buen ejemplo son los olímpicos, ¿no? Que para mí son súper admirables, la dedicación que tienen, y a lo mejor no tienen ese reconocimiento, pero claro, ellos mismos, a ellos les sirve con eso, ¿no? Entonces, y si no llegan, seguramente les da igual, porque para ellos, entonces yo creo que si te alejas de eso, llegarás contraintuitivo, pero yo creo que el fin último sí puede ser alcanzar tu máximo nivel, con las características genéticas y físicas que uno tenga, que eso es azar, y con las capacidades que uno sea capaz de desarrollar, que depende un poco de cada uno, ¿no? De su esfuerzo y de su trabajo. Esas dos cosas te pueden dar, o sea, puedes llevarlo al máximo nivel tuyo, que tú eres capaz. Si eso te da para ser deportista profesional, genial. Si no te da, genial también, porque lo has dado el máximo. ¿Un consejo para emprendedores? Que trabajes para alguien del que puedes aprender. Eso me parece que es una muy buena manera de entender los pasos y entender un aprendizaje acelerado sin tener que sufrir todas las cosas o prepararte para lo que después puede venir cuando lo hagas solo. Y después que esté muy basado en hacer algo que te guste. Porque si no te gusta el problema que estás intentando resolver, o si no te gusta la industria en la que estás o los clientes con los que tienes que hablar, te vas a quemar. O
¿sabes? Entonces, o sea, es muy difícil mantener eso en el tiempo. Entonces yo creo que si resuelves un problema que te gusta, ya de por sí es una ventaja, ¿no? ¿El mejor consejo que le han dado a Antonio Bustamante? Tía. Hay un libro que recomiendo, que es el Almanaque de Naval Ravikant. De ese libro a lo mejor he sacado de los libros que más valor he sacado. No es alguien que me haya dado un consejo a mí directamente, pero sí es alguien que ha dejado ese conocimiento ahí para que otra gente lo recoja, ¿no? Entonces, yo conectaba mucho con leyendo ese libro, por eso Naval dice, haz algo que te guste y nadie podrá competir contigo, porque si alguien que hace lo que tú haces no le gusta, al final un domingo por la tarde no va a poder hacerse, no va a poder competir, no lo puede hacer, no tiene ese... Y después defiende un poco lo único que tú eres, o sea, que se te da a ti bien, e intenta ir por ahí, ¿no? Y eso, nadie es mejor que tú en ser tú. Intentarlo y planteártelo, si está dentro de lo que tú eres bueno y se te da bien, algo que tú puedes ser más único o más separado que el resto, pues adelante, ¿no? Entonces, esos dos consejos de Naval me encantan. Si alguien de la audiencia te quisiera contactar, quisiera saber más de ti, ¿cómo podría hacerlo? Por LinkedIn me puede buscar y escribirme y ahí le contesto y ya pasamos a llamada, email o lo que necesite. Estupendo. Antonio Bustamante, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos dado estos insights maravillosos del deporte profesional y del emprendimiento múltiple. Gracias a ti. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado una semana más en Descalzo Con, show de entrevista del hombre descalzo. En esta ocasión, en un viaje desde el baloncesto hasta el emprendimiento múltiple, con un invitado de excepción, Antonio Bustamante. Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Un beso a todos.